Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a un vídeo mío. Mi nombre es Esther, te invito por supuesto a que te suscribas somewhere. Hoy voy un poco, parece un poco flamenco, pero no. No sé cómo definir esta camisa, la verdad, pero bueno, no sé si flamenca es el mejor adjetivo. Hoy os traigo un vídeo que es verdad que os he subido alguna cosa de educación, pero a lo mejor últimamente estáis más acostumbrados a ver cositas de pues compras, no sé, hauls y cosas así. Pero creo que es importante o a mucha gente le interesa. Bueno, pues si te interesa bien, y si no, pues nada, espérate otro vídeo de AliExpress y todos contentos. Y nada, como habéis visto en el título del vídeo, se trata de mi experiencia en la educación bilingüe en España. Os voy a poner un poco en contexto y por supuesto advierto antes de nada que esto es mi opinión, mi experiencia, aunque tengo que decir que la comparto con las que son mis amigas de toda la vida, que han ido al mismo colegio, instituto y todo que yo, y compartimos opiniones. Entonces, bueno, es la mía, pero compartida. Bueno, lo primero es que os pongo en el contexto de colegio bilingüe, primera generación, público, ahí a tope, la educación pública, en Leganés, Madrid. ¿Y por qué es primera generación? Porque mi hermana, por ejemplo, que iba al mismo colegio, pues ella tuvo una educación completamente en castellano y a partir del 93 pues se empezó a hacer en el colegio la educación bilingüe tanto en castellano como en inglés. A partir de los 3 años, toda la primaria la haríamos en ese colegio, que es en el Pío Baroja de Leganés. Y después pasaríamos al instituto, que desde primero de la ESO hasta cuarto de la ESO también sería educación bilingüe en su totalidad. Y bachillerato, no sé por qué, pues no es bilingüe. Así que bachillerato de repente teníamos asignaturas siempre en castellano. Entonces, os voy a contar un poco qué asignaturas teníamos en inglés, de qué manera, los recursos que utilizábamos, opiniones, en qué se nota la diferencia, en qué no, ventajas, inconvenientes, no sé. Si luego tenéis dudas, pues las respondemos al final. Bueno, pues lo primero en el cole, o sea, a nivel primaria, bueno, mejor dicho, a nivel preescolar, lo que más recuerdo, porque claro, tienes 3 años, es que, por ejemplo, educación física sí que la hacíamos en inglés, es decir, los juegos los teníamos pues en inglés. Claro, eres un monito de 3 años, entonces saltas, pues sí, jump, no sé qué. Vale, perfecto. Y luego había inglés también, nos contaban cuentos en inglés. Nivel de entendimiento bajo. Lo que pasa es que lo bueno es como eres muy pequeño, con los dibujos y todo, tú vas entendiendo la historia. El inglés ahí es 0 en tu vida, pero como vas aprendiendo palabras, ¿vale? O sea, no, con 3 años no sales tú ya diciendo el niño bilingüe. No. Vas aprendiendo pues el oso, bear, las típicas canciones de head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Pues 4 cositas, ¿vale? Los colores, ese tipo de cosas. Más o menos pues casi lo que aprende uno cuando tiene 3 años en español. Obviamente no igual, no al mismo nivel, porque no es tu lengua materna y no la practicas en casa. Mis padres son de Madrid de toda la vida, así que no hablan absolutamente nada de inglés, los pobres míos. Así que bueno, sales con ese nivel. Una de las ventajas es que ya teníamos profesores nativos, es decir, hay... creo que estos programas también existen de españoles que se van a otro país. Entonces, era gente americana, sobre todo yo creo que en el cole eran casi todos británicos, que venían al cole, pues esos cuentos te los leían a veces ellos en inglés, o te iban metiendo ellos palabras con pronunciación decente en inglés, y ya teníamos eso, desde los 3 años ya teníamos una figura de alguien nativo, que esto es bien, la verdad. Esto es muy muy top, al menos en mi colegio, que se pudiese hacer. Primaria, las asignaturas que teníamos en inglés eran matemáticas en inglés, pero luego la dábamos en castellano. Absurdo total, porque a lo mejor dábamos, ¿cómo se dice? División. O sea, mientras que a lo mejor en la clase de matemáticas normal tú estabas dando, quedabas en ecuaciones, estarías ya, hablo quinto ya, sexto de primaria.
Bueno, una matemática un poquito problemas. En la clase en inglés dabas, ¿cómo se dice? Sumar, hacías sumas tontas. Esa asignatura en inglés era bastante pérdida de tiempo. Y luego teníamos conocimiento del medio, que se llamaba antes, no sé si ahora se llama igual, pero bueno, ciencias naturales. Y luego teníamos science en inglés. Otra vez un poco pérdida de tiempo, porque al final entiendo que es para sentar conceptos, para que o sea, hablo de también primera generación porque yo creo en España, o en Madrid al menos, de los primeros, supongo que habría antes algún colegio que se hacía esto, seguramente privados, concertados, existía de hace tiempo, pero siento que se jugó mucho en vamos a ver qué funciona con estos niños. Matemáticas. Ciencias naturales en 2 idiomas, pues ciencias naturales en 2 idiomas. Entonces, obviamente era para sentar conceptos, pero conozco otros colegios hoy en día que solo dan science, creo, en inglés, y el niño acaba asimilando los conceptos igual que si solo los das en uno de los idiomas. Pero bueno, teníamos en ambos idiomas. Lo cual a veces también te servía porque más o menos ibas a la par, entonces si no entendías, la ventaja era esa, obviamente, si no entendías algo lo estabas entendiendo en castellano. Pero bueno, dábamos inglés, pero en inglés dábamos las clases en castellano, que esto es muy de colegio español dando inglés. Ahí luego vamos a hablar el gran problema de la educación en inglés en España. Y las clases eran completamente en español. Entonces cantábamos canciones en inglés y hacíamos cositas, pero era en español. La clase de inglés en español. ¿Y qué más dábamos? Dábamos música. Lo que pasa es que el profesor era español, entonces pues cantábamos canciones en inglés en música. Plástica, me acuerdo que en quinto y sexto, como el profe sí que sabía inglés, la dábamos en inglés. Entonces no había como una estructura fija, sino que era como cada año una historia, un poco, pues eso, cobaya, ¿vale? Guinea pig, como las que tengo yo en mi habitación. Entonces, ¿qué sacas a nivel primaria positivo de la educación bilingüe? Creo que sobre todo es el nivel de vocabulario técnico con el que sales, es decir, entiendo que una persona que no ha dado ciencias naturales en inglés, porque tú no hablas normalmente de los ríos, pues no vas a saber cómo se dice, yo qué sé, valle, o bueno, valle a lo mejor, no me sale ahora ninguna palabra, pero bueno, las partes del río, las partes del núcleo y las capas de la tierra, pues no las vas a saber. Pero ¿cuál es la parte negativa también de todo esto? Que yo, bueno, y mis compañeros igual, esto te da tanta rabia que dices, ay, es que no me sale la palabra en español. Pues es que no nos salía como niños. A lo mejor te sabíamos decir the Earth's core, pero no sabíamos decir el núcleo de la Tierra. O te quedabas así como diciendo, ¿y cómo se dice esto? Entonces, hay que tener en cuenta que como niños estamos adquiriendo todo nuestro lenguaje, todos nuestros conocimientos, y no llega a ser completa esa... No que no sea completa, sino que al final, si tú todavía estás intentando asimilar qué son las capas de la Tierra, para qué sirven, y no te salen ni las palabras, pues hay que entender que va a tener una pequeña repercusión. Es decir, creo que no todo el mundo está preparado, aunque nos duela o les duela a la gente como padres, para recibir una educación bilingüe. No por nada, sino porque igual que no todos los niños tienen el mismo nivel de aprendizaje o la misma manera, no el mismo nivel, la misma manera de aprendizaje, mételes un idioma que no se habla en casa, que no se habla en ningún sitio, porque ahora hoy en día hay un montón de películas. Tú pones Netflix y están subtítulos en inglés y en versión original, pero es que antes no, es que en los 90 es que el inglés era como el de la botella, café con leche en Plaza Mayor, entonces no había recursos ni había nada. Aparte, tú puedes poner muchas películas, mucha música, pero para ser 100% bilingüe lo tienes que hablar en tu casa, lo tienes que hablar continuamente. Y no lo hablábamos. Tú hacías tus clases en inglés y te ibas. Entonces hay que entender eso, que el nivel de asimilación de conceptos va a ser menor. Yo lo comparo con la generación de mi hermana. Obviamente mi hermana pues da asco, porque ella es una persona muy inteligente, o sea, es una persona que se le da bien estudiar, que tiene una memoria impresionante, yo no la tengo. Pero ella, por ejemplo, sus clases de conocimiento del medio, de historia,
de todos estos temas, yo veo o he visto que sacaba mucho más provecho porque lo entendía todo. Pero tú al final aunque seas una esponja y tú al final lo entiendas, creo que pasa más en el instituto. Tú ya acabas estudiando en inglés sin ningún tipo de problema, pero al final hay una pequeña carencia, ¿no? O esas horas que tú dedicas al inglés o esas clases en inglés no las estás dedicando en castellano. Vale, eso por una parte. Los profesores en ese momento no estaban tan cualificados como actualmente, porque al final a lo mejor ahora sí que hay mucha más gente que habla inglés. Inglés bien, inglés fluido, ¿vale? Que para dar ese inglés hace falta un inglés fluido. Tienes que explicarle a un niño la anatomía del cuerpo humano, cómo funciona un pulmón en inglés. No vale un inglés B2 de este que decimos que salimos todos, ¿no? No vale. Entonces eran dos carencias muy grandes, sobre todo a nivel primaria. En el instituto, cuando pasamos, en el colegio las clases eran para todos bilingües. Se te diese bien, se te diese mal. ¿Qué puede hacer eso también en la gente que le cuesta el colegio, ¿no? Que no significa que nada, ¿no? Yo esto me he dado cuenta con el tiempo. Los que piensas que es gente que va a acabar... está muy mal esto, pero bueno, que no valen para nada porque no saben estudiar y a ti se te da... Pero bueno, yo he aprobado siempre todo, entonces esa superioridad que te crees que está mal, pero bueno, te la crees, lo siento, no soy perfecta, pues esa gente se frustra porque si no consigue sacar las clases en castellano, inglés se le cruza y entonces hace que esa asignatura la odie. Es que odio inglés. No es que odies inglés, es que como no consigues... como no lo consigues, ya te frustras. O sea, me pasaba con educación física. Yo odiaba educación física, pero porque no se me daba bien, no porque el ejercicio sea malo no, porque no se adaptaba a mi cuerpo, que no vale para nada y soy un cero a la izquierda en todo lo que es corporal. Pues ahí es igual a nivel de educación. Como todavía hoy en día no estamos preparados para adaptarnos a diferentes... a lo mejor hoy en día mejor, los profesores están más preparados, pero es verdad que antes el que ya sacaba un 3 en una asignatura, es verdad que lo sacaba en todo y luego pues ha resultado que son personas, no es que, a ver, que no me malinterpretéis, sino que esto es un concepto que yo he roto y pensaba erróneamente cuando era pequeña y que me ha demostrado pues ver esa gente triunfar en otros campos cuando a lo mejor decías, bueno, no va a acabar en nada. Pues a lo mejor ahora lo está haciendo muchísimo mejor que yo y me alegro, me alegro haberme equivocado y que les vaya estupendamente bien. Pero en ese momento tú piensas que no son válidos y lo mismo ellos mismos seguramente sobre sí mismos porque no están sacando buenas notas y no es por su culpa, ¿vale? Entonces que sepamos, ojalá detectéis que vuestros hijos no se les da bien y no se les da bien el inglés, pero no pasa nada, a lo mejor no tienen que estar en un colegio bilingüe ahora, pero a lo mejor tienen que ir a clases extra o a lo mejor hay que intentar otra cosa. A lo mejor luego en el futuro ellos se van a otro país y aprenden ese inglés. No nos centremos en no, es que mi hijo tiene que ir a un colegio bilingüe. No, ¿vale? No pasa absolutamente nada. Vale, instituto. ¿Qué asignaturas dábamos en inglés? Dábamos historia. En este caso creo que ya solo dábamos esto una vez. No dábamos castellano e inglés. Solo inglés. Ciencias naturales. Inglés, obviamente. Inglés ya porque la profesora era muy top. Inglés solamente, me refiero que era 100% en inglés la clase. Ciencias naturales, historia, ¿y qué más dábamos? Arte no, educación física no, religión, ¿no? La clase está de... ¿qué más había? Vale, ¿qué diferencia pasa ya en el instituto? Se nos separa por clase 100% bilingüe, clase mixta con gente bilingüe y gente que no, que se incorporaban a la clase bilingüe cuando había asignaturas en inglés, y clase no bilingüe. Eso generó bastante problema, conflicto por esos padres de no, es que mi hijo tiene que ir, ¿por qué se está separando? Pues porque nuestro nivel de inglés en ese momento no era igual que el de sus hijos. Ya está, pero en vez de entender que no están preparados ahora, pero no es nada malo, pues bueno, hubo un poco de drama. Por favor, entended que cada uno tenemos un nivel. Si hubiese una clase, si nos hubiesen separado por educación física, yo hubiese estado en la -8, seguramente. Y pues ya está, hay que asumir
el nivel que tenemos cada uno en ese momento. Ahora me alegra poder estirar un poco la pierna en yoga porque no lo habría hecho en educación física. Entonces, cada uno a nuestro nivel y a nuestro ritmo. No pasa nada, no hay que compararse al inglés. Para que veáis el ridículo del asunto, llegábamos a estudiar la Guerra Civil Española en inglés. Cuando tienes que estar hablando de Francisco Franco, pues no tiene ningún puto sentido, de verdad, dar ciertas asignaturas en inglés. O sea, The Civil War no es The Civil War, lo siento. Cuando nos ha pasado a nosotros es como la guerra civil, o sea, por favor, demos esas asignaturas en castellano. Y ahora, ¿en qué punto yo noté que mi inglés mejoró y mi inglés subió muchísimo? Hasta entonces, hasta cuarto de la ESO, no valía para nada. O sea, nos pensábamos que hablábamos inglés, fuimos alguna vez no de intercambio, pero fuimos a Inglaterra alguna vez. Te dabas cuenta de que no tenías ni la idea de absolutamente nada. Hasta que llegamos a bachillerato y empezamos a utilizar el libro del First Certificate y el CAE, ¿no? Que es el siguiente. El FCE, para preparar el FCE, el examen, y el CAE. Creo que fue en cuarto de la ESO nos preparamos para el GCSE, que es un examen como la selectividad inglesa. Hasta entonces, hasta ese examen, yo no sabía ni de qué iba el tema del GCSE, no entendía nada, no sabía cómo hacer, no sabía a qué me estaba preparando para ese examen, no entendía absolutamente nada. Pero bueno, nos presentamos, los presentamos para castellano y en inglés. ¿Puede ser que el first? Sí, en cuarto nos presentamos al first, miento, ¿puede ser? Porque yo me acuerdo que yo cogí para el GCSE, que es una mierda, y no cogí para el first, que en realidad es mucho más válido ese examen. Pero yo no lo sabía. Pero bueno, el caso es, cuando empezamos a utilizar el libro del first es cuando yo vi que tanto mi listening como mi writing, como todo empezó a mejorar. Me parece un libro flipante, de bueno, a nivel vocabulario. Los listening no es el típico listening obvio, en el que no sabes la respuesta por intuición, o sea, no sabes por intuición. En estos libros el First y el CAE, tienes que estar súper atento y hasta a nivel castellano hay veces que dices, pero es que no sé la diferencia, porque se juegan mucho, por ejemplo, entre contento y alegre. Necesitas un nivel también de conocimiento en general de la vida importante, pero aún así te hace estar tan atento. Yo es con lo que más aprendí, o sea, aprendí un montón de vocabulario. Hay un ejercicio que se llama Use of English, creo que es ese. Simplemente es un texto con huecos vacíos y no tienes ningún tipo de ayuda o de las palabras que van ahí. Tú tienes que poner lo que tú crees que va ahí. Puede ser un verbo, un adjetivo, un pronombre, un determinante. Y con eso aprendes un montón. Los writings son complicados. Los speaking te tocan temas como, bueno, cuéntame tu opinión sobre la guerra en Libia. Y tú, no sé qué pasa en Libia, pero te lo voy a contar como pueda. Entonces creo que son dos libros muy top para aprender inglés. De hecho, también fui a la Escuela Oficial de Idiomas, esto es un paréntesis muy cortito. El nivel me parece una basura, el que se da en la Escuela Oficial de Idiomas, pero los exámenes sí que están al nivel al que te presentas. Es decir, tú estás en un nivel avanzado y estás dando gatitos y, ¿cómo se dice?, perrito, y luego de repente llegas a tu examen y te encuentras ese nivel del CAE de hablemos del si estás a favor de la energía nuclear o en contra. Y es como, no sé si estoy preparado porque solo estudio a gatitos y perritos. Entonces, bueno, yo en ese caso tuve suerte porque tenía un poco más de nivel del que se esperaba para el curso en el que estaba, entonces pasé la Escuela Oficial de Idiomas, pero no quiero saber en otro idioma si se me daría exactamente así o tendría que estudiar como muchísimo más por delante lo que se da en las clases. Volviendo al tema otra vez del bilingüismo. ¿Qué cosas positivas noto yo que no se dan en un colegio normal? O al menos como lo hacían mis profesores, que me parece un acierto. Hablarnos siempre en inglés y obligarnos a incluso... Era algo que no se veía, que nos miraban los compañeros como diciendo, o sea, de otros cursos superiores, como diciendo, ¿por qué esta gente habla perfecto en inglés con los profesores?
Entonces, nos obligaban en los pasillos, en el recreo, si queríamos preguntarles algo, teníamos que hablarles obligatoriamente en inglés. Daba igual que tú dices, es la de, bueno, te hablo en castellano, te decían, ¿cómo? No te entiendo. Sobre todo la de inglés, y eso me parece muy top, porque te obligas continuamente a estar pensando qué es lo que te cuesta. Tú puedes saber escribir inglés, que es lo que creo que pasa normalmente, pero tienes que utilizar esto y estar rápido y ágil para saber qué quieres decir, transmitir en inglés. Entonces, eso creo que fue un acierto muy grande. Y algo que a mí me ayudó muchísimo en mi fluidez hablada fue que la profesora de inglés nos obligaba muchísimo a hacer presentaciones en inglés. Es decir, cada cierto tiempo tenías que hablar de los nativos americanos y tú te tocaba una banda, sí, de rock and roll, una tribu, los cherokees, yo cogí los mohicanos, creo. Y tú tenías que prepararte un texto hablando de los mohicanos, de lo que fuese, una cartulina típica de, bueno, pues estos son los mohicanos, entonces qué sé cuántos. Y aunque te lo aprendías como un lorito, eso te hace coger frases, ponerte nervioso y tener que hablar delante de compañeros que te da vergüenza. Y creo que a mí eso me ayudó muchísimo a soltarme y decir, pues es lo que hay, estás delante del toro, suéltate porque tienes que hablar, y aprendes frases que luego copias y utilizas en tu comunicación normal. ¿Es 100% necesario ir a un colegio bilingüe para tener un inglés fluido? La respuesta es no. Mi hermana, ya os digo que no ha ido a un colegio bilingüe, o sea, iba a un colegio, pero justo su generación no lo era. Mi hermana tiene el mismo nivel de inglés que yo, 100%. Fue a la escuela oficial también, pero ya os digo, ya os he comentado un poco cómo es el rollo de ello. Y aparte, ¿por qué creo que no es necesario? Porque al instituto entró gente que no había entrado ni había estado ni en preescolar, ni en primaria, ni otros años en el proyecto bilingüe y tenían el mismo inglés que nosotros. Vale, que no sabían 4 palabras, pero es que su fluidez era perfecta, su listening era perfecto. Se adaptaron perfectamente a las clases en inglés. Entonces, creo que se aprovecha mejor si te lo imparten bien. Tienes muchísimo más la ventaja, me refiero, de ir a un colegio bilingüe. Es que se utilizan mucho más listening, se utilizan mucho más el speaking que en las clases no bilingües. ¿Cuál creo que es el problema, el inconveniente? O sea, yo comparaba en segundo bachillerato y mientras nosotros estábamos preparando para el CAE, ¿no?, que es como el C1, mis compañeros de las clases no bilingües estaban dando el present simple. O sea, no puede ser que haya ese desnivel de inglés. Aunque las horas no sean las mismas, creo que desde el primer minuto en inglés se tienen que dar las clases en inglés, se tienen que hablar en inglés obligatoriamente. O sea, algo se está haciendo mal a nivel educación, porque al final las diferencias son muy grandes, y sobre todo a nivel oral y de listening. O sea, conozco a gente que tiene un inglés perfecto escrito, pero no sabe hablar. No puede ser ese desnivel, eso es porque solo nos estamos centrando en la gramática. Pero es que, por desgracia, la gramática nos da igual cuando vas a un país extranjero, cuando tienes que hablar por teléfono, cuando tienes que pedir algo en un restaurante. Que da igual, que está muy bien, es importante. Pero creo que nos hemos centrado toda la vida en España en solo gramática. Así que aparte hay gente que obviamente se le dan bien los idiomas, o sea, no pasa nada, hay gente que se le dan bien, hay gente que se le dan peor. Pero cuando uno quiere, cuando uno es insistente, cuando uno se esfuerza y sigue, luego todo es el tiempo que tú le dediques. Si tú en tu casa escuchas música en inglés, si te pones películas, si estás todo el día practicando ese idioma, hablamos del inglés porque es el que tengo yo más cercano, porque no he estudiado otro, me encantaría estudiar otro idioma, así podría hablaros un poco de otro idioma. Pero por ejemplo, el caso de Cas, su idioma nativo es el persa. Él se ha educado solo en inglés, por lo que en realidad su idioma es el inglés, aunque no tiene a nadie que sea nativo en inglés, así que su mother tongue es inglés. Pero él no ha aprendido castellano con un libro, él ha aprendido en la calle, ha aprendido comunicándose con la gente. Y es como se aprende un idioma. Pero cuando no tenemos esa posibilidad de irnos a Inglaterra a vivir para aprender, mejor tenemos que buscar más alternativas de escuchar y de hablar, que nos van a venir muchísimo mejor. O sea,
sea, creo que a nivel educación en España hay un gran eje de mejora a nivel idiomas. Es verdad que hasta hace nada no nos hacía falta porque con español ibas a todas partes, pero cuando ahora el inglés se ha vuelto internacional, nos hemos quedado muy atrás y no hemos puesto ningún tipo de solución ni hemos sabido adaptarnos a ello. Si tenéis dudas, si queréis que ampliemos información, si no sé, porque yo he dado clases particulares a niños cuando hace unos años ya, para pues, niños que iban a coles bilingües y querían seguir mejorando, practicar y demás. Y era una duda grande de los padres, ¿y tú, o sea, qué tal y cómo ha ido y qué tal tu experiencia? Y no sé, pues si os puedo resolver alguna duda o si os sirve un poco mi experiencia, me alegro de verdad. En conclusión, quiero que sepáis que no varía tanto, que ahora está un poco de moda, pero que si a tu hijo, por otro lado, le ayudas a que tengas inglés bueno, lo va a conseguir igual. Si tú pones de tu parte, ves que hay veces, padres, que es que os tenéis que sentar con vuestro hijo. Sé que no todo el mundo tiene muchísimo tiempo, pero es que el caso de mis niños de extraescolares era, te dejo ahí y yo, o sea, no repasaban absolutamente nada y lo que les hacía falta a esos niños no era yo. No tenían problemas de inglés. Tenían problemas de que no estaban entendiendo los conceptos en castellano porque ellos lo daban solo en inglés, si no recuerdo mal. Y no estaban entendiendo qué es los mamíferos y qué es un herbívoro. Necesitaban que su padre o su madre o su abuela o su tío se sentase con él y dijese, ¿qué has aprendido? ¿Qué es esto? No necesitas un idioma inglés a un nivel alto, solo tienes que sentarte con él y entender y explicarle y dedicarle tiempo. Si le dedicas tiempo, aprenderá inglés. Si no le dedicas tiempo, pues tampoco sabrá que es un mamífero, ya no en español ni en inglés. Entonces va a suspender esos exámenes, pero no porque no sepa inglés, sino porque no está entendiendo nada. Así que bueno, aunque me haya puesto un poco más seria, espero que os haya servido lo que os comentaba y os veo en el próximo vídeo.